Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con segundo BGO. Vamos a esperar unos minutitos a que nuestros queridos estudiantes se conecten. Si no, pues comenzamos con la clase del día de hoy.
Bueno, ya esperamos unos 3 minutitos. Vamos a proceder con la clase del día de hoy. Nuestro tema es la cultura latinoamericana. Como siempre, vamos con la lectura y luego con la explicación. La cultura latinoamericana, la construcción del discurso sobre la cultura latinoamericana ha sido mediador por el discurso dominante de la cultura occidental, reduciendo la diversidad cultural a lo exótico de la alteridad, a otro, lo distinto, lo salvaje. Nuestra identidad cultural queda estigmatizada en una periferia cultural que representa en sí el temor que tiene la mismidad del yo eurocéntrico frente a lo misterioso de lo diverso. Por eso la cultura dominante hegemónica precisa la imposición del pensamiento único para no enfrentarlo a su desintegración. A propósito de esto, José Martí, en un libro Política de Nuestra América, de Nuestra América sostiene que en la actualidad lo que ocurre en la reafirmación como una forma de resistencia de las culturas y de los saberes en las que están sustentadas gracias en buena medida a los medios de difusión y al proyecto de dominación abierto e implícito de norteamericanización. Como prolongación de la occidentalidad europea, si bien muchos especialistas coinciden en que hay un riesgo de homogenización a favor de un solo mundo y una sola economía. También es cierto que han sugerido fenómenos no solo de resistencia, sino aún de revaloración de las culturas y saberes particulares paralelamente al rechazo de las formas actuales de control y dominación económica y la hegemonía política. Estos saberes son aquellos que podríamos llamar culturales en términos de generación y que han originado y desarrollado en las diferentes sociedades humanas. Hablemos un poco sobre la cultura latinoamericana. La cultura latinoamericana es un mosaico diverso y complejo. Es más que todo también un resultado de las mezclas de las culturas indígenas y precolombinas. La europea, principalmente española, Portugal, y la africana. Se caracteriza por su multiculturalidad, con elementos comunes como la música y la religión, pero con
identidades y tradiciones únicas en cada país. Más que todo con elementos comunes como la música, la religión, pero también son identidades y tradiciones únicas en cada país. La música y la gastronomía y las festividades, como el Día de los Muertos, son manifestaciones importantes de esta rica identidad. Los componentes principales de la cultura latinoamericana son las culturas precolombinas, la cultura europea y la cultura africana. ¿Por qué la cultura precolombina? Porque las raíces de las civilizaciones como los mayas, los aztecas, los incas, con una visión del mundo concentrada en la naturaleza y con profundos conocimientos en astronomía, arquitectura y matemáticas. La cultura europea es una influencia principal de la colonización española y portuguesa, pero donde una huella en el idioma, la arquitectura, la religión, principalmente en catolicismo y la literatura. La cultura africana es introducida a través de la trata de esclavos, la influencia que es notable en la música, la danza y la religión, especialmente en la religión caribeña y en países como Brasil, Colombia y Cuba. Las características claves de esto es la diversidad, la música, la danza, la religión y la gastronomía. ¿Por qué las características claves abarca estos aspectos? Porque es una de las características más importantes. Cada país tiene su propia identidad cultural, su influencia por diferentes combinaciones de estas raíces. La danza es porque son elementos fundamentales que trascienden las fronteras con géneros como la salsa, el tango y la cumbia. La mayoría de la población es católica, pero persisten prácticas religiosas sincréticas y rituales indígenas y africanos como la santería o el candomblé. Cada país tiene sus propios platos y tradiciones que reflejan su historia y su mezcla cultural. La cultura latinoamericana está en constante evolución, formada por las diversas experiencias históricas, los desafíos y también los intereses comunes de la gente. Esta identidad se expresa a través de sus expresiones culturales, que a menudo se entrelazan en la vida cotidiana, en fiestas y también en celebraciones. La cultura latina es conocida por su vibrante, colorida y llena de pasión. Se caracteriza por la importancia que se le da a la familia, la religión, también la música, el baile, la comida. La cultura es el tejido que conecta nuestras identidades.
historias, de perspectivas, con una maestría en estudios culturales. La cultura latinoamericana es extremadamente diversa y rica, ya que está influenciada por una mezcla de tradiciones indígenas, europeas y africanas. Cada país de América Latina tiene su propia identidad cultural, pero comparten ciertos aspectos en común. Por ejemplo, la música y la danza son elementos fundamentales de la cultura latinoamericana, desde la salsa en Cuba hasta el tango en Argentina. La música también trasciende las fronteras y une a las personas en celebraciones y fiestas. Además, la comida también desempeña un papel muy importante en la cultura latinoamericana. Cada país tiene su propia gastronomía y platos típicos que reflejan su historia y tradiciones. Por último, la religión también es un aspecto clave en la cultura latinoamericana, como la mayoría de la población siendo católica, las festividades religiosas, como la Semana Santa, el Día de los Muertos, son especialmente importantes y se celebran con gran fervor en toda la región. Veamos algunos de los elementos que integran la cultura en América Latina. Están lo que son las lenguas romances, son la razón de la etiqueta latina en América Latina. La palabra romance, en este caso, no tiene nada que ver con el romanticismo, sino con los romanos, cuyas raíces latinas se ramificaron y evolucionaron hasta convertirse en lenguas romanas. Si bien estas lenguas se limitaron en un día a Europa, posteriormente se extendieron a América durante la colonización europea de la región. Las lenguas, perdón, románicas son el español, portugués, francia, italiano, catalán y rumano. En todas esas lenguas que les acabé de comentar, las fuerzas lingüísticas más influenciadas en América Latina son el español, el portugués y el francés. Curiosamente, los países y dependencias francófonos no se consideran parte de la cultura latinoamericana debido al continuo dominio de la cultura francesa en ellos. Para complicar aún más las cosas, la cultura latinoamericana incluye hasta 560 lenguas más que encarnan sus propias identidades y sus culturas únicas. Esto da una idea de lo grande que es la región y de lo difícil que es tratar de definirla como un todo uniforme. Algunos investigadores con respecto a este tema piensan que la fe católica es el elemento cultural crucial que define América Latina, traído por los colones, las creencias indígenas, que también es un proceso, y la mezcla de creencias religiosas que ha tenido lugar durante los últimos 500 años. Las culturas indígenas han habilitado la tierra de lo que hoy se llama América Latina desde alrededor de 1200 a.C. y han influido en el desarrollo de la cultura, quizá más que cualquier otra cosa. En este tema delicado como el hispano-latino, latín, de cómo la gente elige definirse a sí misma es una controversia constante de que define otro aspecto de la cultura latinoamericana. En la década de 1970, la Oficina de Censo de Estados Unidos introdujo el término hispano. Estaba identificado en las personas que llegaron a Estados Unidos desde países que habla hispano. Latino, en cambio, es un término que se refiere a las personas que viven en Estados Unidos, con antecedentes étnicos y culturales de un país latinoamericano. Esto incluye también los brasileños. Por último, el término latín es más reciente y ofrece una forma de expresar la idea de latinidad.
sin las limitaciones de la identidad de género. El debate actual sobre esta palabra gira en torno del hecho de que los hispanos y latinos la ven como un intento de anglicismo de su lengua española. Latinoamérica es una región rica y diversa en términos de culturas, porque en cada país teniendo sus tradiciones, sus costumbres y sus formas de vida son únicas. Tenemos México, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Centroamérica, región Caribe, Colombia, Ecuador y Venezuela. En Ecuador se puede encontrar una rica diversidad cultural, desde las comunidades indígenas de los Andes hasta las culturas afroecuatorianas de la costa. Bueno, chicos, sin más que decir, concluimos con la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Se cuidan y espero vean el video.